El nombre de nuestro personaje principal es Jae-hyun, que murió 2 veces. Primero en el juego, a manos de los que creía su familia. Luego, despertar a la realidad, bajo las ruedas de un camión de basura. Pero la muerte no era el final. Me dio la oportunidad de empezar de nuevo. El tipo retrocedió 5 años, y su nuevo objetivo era la venganza. Resucitará esqueletos, aplastar monstruos, y busca a tus maltratadores. El inicio de los acontecimientos del manga se desarrolla en el mundo del juego, en los densos bosques de Wildberry, llenos de luz y engañosa tranquilidad. Un hombre con cicatrices salió de detrás del follaje, respirando con dificultad, con el rostro contorsionado por el dolor y el agotamiento. La situación era desesperada. Un círculo de enemigos se había cerrado a su alrededor, y los cuerpos de los caídos a sus pies eran un recordatorio de la reciente y brutal lucha. El líder del grupo hostil miró nervioso a su alrededor, como si aún no hubiera llegado alguien importante, y se volvió hacia su compañero en suspenso. Este, sin vacilar, declaró con fría determinación que el herido debía ser eliminado sin demora. Uno de los luchadores, con un cuerpo como esculpido en piedra, se abalanzó hacia adelante, arremetiendo con furia y una fuerza implacable. En ese instante, el hombre, incapaz de resistirse, apretó los dientes, preparándose para recibir el que parecía ser su golpe final. Pero justo en ese instante, un joven apareció como un rayo, cortando el aire con una velocidad antinatural. Con increíble agilidad, desvió el golpe, protegiendo al herido y desarmando al instante al atacante armado con un hacha. Su lanzamiento fue preciso y potente. El enemigo voló a un lado como un muñeco de trapo, y la técnica era asombrosa en su pureza. Los compañeros del hombre se sintieron aliviados de inmediato, y apenas creyendo que se habían salvado, gritaron el nombre del Salvador: Jae-hyun. Mientras tanto, los combatientes enemigos gritaban, reconociéndole como Kur-kana, y se conjuraban para atacar con toda su fuerza. Pero este tipo se movía con notable facilidad, cortando golpes como si predijera cada movimiento. Swing tras swing, su espada golpeó a sus enemigos, y uno a uno fueron cayendo, incapaces de continuar la lucha. Jae-hyun se mantuvo erguido, con una leve sonrisa casi burlona, como si supiera que nadie podría resistirse a él. Afirmó que aunque todo el ejército cayera sobre él a la vez, el resultado seguiría siendo el mismo. Todo quedó claro. Tras la máscara de héroe se esconde An Jae-hyun, tristemente célebre como el asesino de héroes. Sus compañeros, presas del remordimiento, se apresuraron a disculparse por la trampa en la que le habían metido. Confesaron que no habían previsto la emboscada y que esperaban una ruta segura. Pero Jae-hyun se limitó a sacudir la cabeza, negándose a aceptar la disculpa, pues no veía ningún fallo en ella. Tendió la mano al líder, levantándolo del suelo con una mirada amable y llena de confianza. El líder le miró con asombro, sorprendido por su magnanimidad. La gente a su alrededor volvió a pronunciar el nombre de Jae-hyun, llenos de gratitud, pero él repitió: no fue culpa suya. Sin embargo, el tipo señaló el verdadero problema: la persona que siempre se sienta atrás y decepciona a todos. La indirecta era obvia. Lanzó una mirada a Chae, sonriéndole con una pregunta llena de burla. Chae no se quedó al margen y con ironía devaluó la amistad y la calificó de falsa. Siguió burlándose, afirmando que aunque los débiles se unieran, no serviría de nada. Pronto, su esencia se reveló. Frente a ellos estaba Jae Seol-hyun, un formidable miembro del gremio de cazadores del trueno. Jae-hyun no pudo resistir una puya, recordándole que siempre estaba enfadada, lanzándose a la batalla a ciegas y fracasando estrepitosamente. Una furiosa Chae siseó una amenaza, insinuando que mejor se callara antes de que empeorara. Pero el tipo solo sonrió, quitándole el extraño objeto de la mano y repitiendo irónicamente sus propias palabras. No había miedo de ella en él, solo fría calma y desafío. En el mismo segundo, su cuerpo estalló. Activó la primera ranura, cambiando hasta quedar irreconocible.
El traje de combate brillaba sobre él, inspirando poder y determinación en su voz. Solo los débiles tienen remordimientos. ¡Loco de rabia! El Che gritó llamándole arrogante bastardo y ordenó a sus hombres que lo destruyeran. Pero el muchacho permaneció tranquilo, como si el propio viento estuviera de su parte, seguro de que nadie podría matarle. Y, de repente, la expresión de su rostro cambió. Era como si estuviera petrificado por la repentina traición. Detrás de él estaban los que él consideraba amigos. «Ellos son los que te apuñalaron por la espalda». Las alarmas parpadeaban en la pantalla. Los niveles de salud descendían, los movimientos se torcían. Sorprendida, casi sin habla, Jae-hyun hizo una pregunta llena de dolor. ¿Por qué habían hecho esto? Uno de los antiguos camaradas bajó los ojos y murmuró una disculpa. Le acababan de engañar. El líder les explicó que necesitaban dinero y no veían otra salida, y les pidió que no les guardaran rencor. El chico temblaba de tristeza y resentimiento, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podían hacer algo así? ¿Quienes él consideraba su familia? Y entonces Chae reapareció, riendo con sádico placer, como si estuviera viendo una tragicomedia. Observó con ironía lo ingenuo que era este tipo, que creía en los sentimientos cuando lo único que importaba era el dinero. Al acercarse, le dijo fríamente que estaba a punto de deshacerse de él para siempre. Las burlas continuaron. Juró matarlo cada vez que entrara en el juego sin darle siquiera una oportunidad. Recordó sus palabras, que en vida no era nada, y solo aquí era importante. Con una risita, añadió. Ahora volvía a ser lo que siempre había sido, patético y olvidado. Consumido por la ira, el tipo se abalanzó sobre ella, ladrándole que se callara. Pero fue inútil. Lo derribaron fácilmente y la sangre púrpura inundó el suelo. De nuevo, los traidores se abalanzaron sobre él y lo empalaron por todos lados. Cuando terminó, Chae dio las gracias a quienes habían contribuido a deshacerse de él, saboreando la victoria. En el último momento, atormentado por el dolor, Jae-hyun se preguntó, ¿cómo pudieron traicionarle a pesar de todo? Uno de sus antiguos amigos se volvió loco gritando, exigiendo que muriera, porque les pagaban millones por hacerlo. El mundo se derrumbó para él. Resultó que todo ese dolor y traición solo valían el dinero. Recordó sus votos sobre la familia y susurró amargamente una reprimenda. Por apuñalarle por la espalda, por traicionarle. Los rostros de los traidores estaban pálidos y en ellos se leía el miedo. Pero no había nada que hacer. El ominoso mensaje parpadeó en la pantalla. Muerto. Una y otra vez como una sentencia. El partido lo anunció. Estaba muerto y no podría volver en 48 horas. El tipo se despertó en la realidad, desolado, como si algo en su interior hubiera muerto para siempre. En ese instante se rompió. Todo lo que había dentro se rompió. Solo quedó el vacío. Pronto saltó la noticia sobre Warlord, el juego líder del mercado que reportó miles de millones de beneficios. La cámara mostró una batalla épica contra un dragón rojo, ante los vítores entusiastas y las donaciones de la multitud. El juego solo existía en realidad virtual, lo que le reportó una increíble cantidad de dinero. Era el único lugar donde había conseguido algo, donde sentía que vivía. En vida era un don nadie, basura, un inútil al borde de la carretera. Una vez al principio, un jugador le preguntó su nivel con admiración, sorprendido por su habilidad. Entonces le tendió la mano, ofreciéndole unirse a él, y Jae-hyun sintió que había encontrado su lugar. Ahora, recordando aquella traición, casi les perdona. Pero la rabia volvió a hervir. El guerrero se recompuso y salió corriendo, y juró que su venganza sería terrible. Marcó el número de Dong-su, lleno de determinación a pesar del dolor. Caminaba por la calle, cansado y pensativo, sin darme cuenta de que el semáforo había cambiado a rojo. Cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Si hubiera sabido cómo acabaría, no habría dejado que nadie se le acercara. Se echó a un lado, pero el camión era más rápido y el impacto fue terrible.
La sangre inundó el pavimento. Los transeúntes gritaban horrorizados que el hombre había sido atropellado por un coche. Jae-hyun se quedó tumbado, sin apenas respirar, oyendo solo la respuesta automática del teléfono. La persona que llama no está disponible. La ironía era espeluznante. Había sido atropellado por un camión de basura. Con su último aliento susurró: «Morir ahora. No podía. Todavía no». El dolor golpeó su cerebro. Recordó el grito, las palabras sobre los millones y la traición. Vio la cara de Chae, la sonrisa fría, su alegría en el momento en que cayó. Y en esos segundos el chico juró venganza, sin piedad. Las luces parpadean. Comienza una extraña activación, y la pantalla decía que estaba comprobando la conexión. Le siguió un saludo. Había vuelto al juego, con el nombre de Hur Kang. Ahora se encontraba en modo entrenamiento, donde tenía que sobrevivir contra el monstruo que era el Minotauro. Jae-hyun se quedó mirando al vacío, sin darse cuenta de la locura que estaba ocurriendo. Un recién llegado le gritó, exigiéndole que se reuniera y ayudara en la lucha. Los jugadores se dieron cuenta de que no podían derrotar al monstruo solos. Tenían que unirse. El tipo se quedó confuso y recordó: este monstruo había sido retirado del juego hacía 5 años por su dificultad. Otro jugador se mostró sorprendido porque, según él, el juego solo existe desde hace 10 meses. ¿10 meses? Repitió el chico, como si hubiera caído en un sueño. Los jugadores intercambiaron miradas. Había algo extraño en él. Uno le exigió que no se demorara y que estuviera preparado, pero Jae-hyun se hizo a un lado, dejando a los demás confundidos. Gritaron horrorizados pensando que por fin había perdido la cabeza. El Minotauro se abalanzó sobre él, con un gruñido lleno de rabia y ganas de matar. Sus compañeros gritaron que iba a morir. Pero el chico permaneció en pie, sin retroceder un solo paso. Se encontró con el monstruo cara a cara y lo derribó de un puñetazo. La bestia rugió y luego se desplomó, golpeada en el corazón. Los demás jugadores se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que estaban viendo. Se quedaron en silencio, atónitos. Uno, encantado, dio un paso al frente y se ofreció a unirse al equipo. Extendió la mano y les hizo un gesto para que se unieran, como repitiendo la escena de la traición. La cara de Jae-hyun cambió, sus ojos oscuros. Con frialdad y seguridad dijo: «La decisión ya está tomada». Los jugadores confusos le preguntaron qué quería decir. No hubo respuesta, solo un golpe seco, lleno de rabia. La sangre brotó y hubo un susurro en el silencio. Volver a creer era caer más bajo que un perro. En la pantalla, Hur Kang, el asesino de héroes, ha regresado. Jae-hyun se despertó de repente, como si hubiera salido de una profunda oscuridad, en un lugar desconocido, quitándose el casco de realidad virtual de la cabeza. El chico miró desconcertado a su alrededor, intentando darse cuenta de dónde estaba y por qué todo lo que le rodeaba le parecía ajeno. Su mirada se fijó en los escaparates. Se encontraba en una tienda de juegos, en el departamento V-Gear, con equipos de realidad virtual. Los recuerdos comenzaron a volver lentamente, y el hombre recordó ser pobre y jugar aquí hace 5 años sin su propio casco. El joven frunció el ceño, reflexionando seriamente. ¿Y si realmente hubiera regresado a su pasado? El pensamiento se había alojado en lo más profundo de su mente, y en cuanto se permitió creerlo, empezó a formarse un plan. Sin perder un segundo, se precipitó hacia adelante, vadeando la corriente humana, atenazado por un propósito urgente. Sus pensamientos se aceleraron. Ahora que tenía la experiencia de 5 años a sus espaldas, si utilizaba los conocimientos sabiamente, no solo podría triunfar, sino también vengarse de quienes le habían traicionado. Se acercó resueltamente a la empleada de la tienda, le entregó la tarjeta y le exigió el kit V-Gear con voz segura. La chica estaba algo confusa, pero asintió y me aseguró que haría el pedido lo antes posible, aunque parecía tensa. La ansiedad y la excitación se apoderaron del hombre, que ya estaba trazando mentalmente un plan para inflar rápidamente al personaje. Pero pronto se enteró de la desagradable noticia.
En su cuenta no había dinero suficiente para la compra. El chico se sorprendió. No esperaba un giro tan humillante. El golpe a su orgullo fue especialmente doloroso. Con una risita amarga, recordó lo patética que había sido su situación entonces, en el pasado, cuando ni siquiera tenía cambio en el bolsillo. Se paró en el centro de la tienda, enfadado consigo mismo por haberlo olvidado. Después de todo, entonces solo había jugado aquí porque no podía comprarse su propio aparato. La tensión interior iba en aumento, y el hombre se hizo una pregunta dolorosa. ¿Dónde conseguir dinero urgentemente? Porque no había tiempo para nada. De repente, la cara familiar de Chae apareció en la pantalla más cercana, un elemento de la campaña publicitaria de un famoso juego. En la pantalla apareció una pregunta. ¿A qué esperas? Un mensaje desafiante, como dirigido específicamente a él. Las palabras del Che eran audaces y duras. Sostenía que la duda era inaceptable, especialmente durante las batallas. El hombre se quedó inmóvil ante la pantalla, viendo cómo la reina del trueno llamaba a todos a convertirse en verdaderos señores de la guerra. No se movió, de pie frente a la enorme pantalla del juego Warlord, contemplando las palabras de la llamada a la acción. Sumido en sus pensamientos, el muchacho analizó su situación y buscó un siguiente paso lógico pero atrevido. El rostro de Chae y su mirada burlona destellaron ante su mirada interior, como si se hubiera convertido de nuevo en un don nadie. Apretando los puños, el hombre tomó una decisión. A partir de ahora no esperaría, pues el tiempo de los débiles había pasado. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte y la escena cambió. Ahora se encontraba en su supuestamente pobre piso. El sistema de realidad virtual ya estaba instalado, todo listo para que comenzara la nueva fase. El técnico informó de que el trabajo había concluido y se marchó, y el hombre se limitó a asentir brevemente sin decir palabra. Sostuvo la tarjeta en la mano y reflexionó. La forma más rápida de conseguir dinero ahora era utilizarla. La tarjeta anunciaba un préstamo rápido, prometiendo condiciones mínimas y sin trámites burocráticos. Casi un cuento de hadas. Hace poco, se sentó frente a un hombre serio para pedirle 10 millones de wons, y el hombre, para su sorpresa, aceptó inmediatamente. Pero de repente el hombre se detuvo y añadió con una sonrisa poco amable. Y el ambiente se enrareció al instante. Con amenazadora brusquedad clavó el cuchillo en el mapa que había sobre la mesa, y quedó clara la seriedad de su insinuación. Lo dejó claro. Si no se devolvía el dinero a tiempo, las consecuencias no solo serían graves, sino insoportables. El chico apretó los dientes, sin pronunciar palabra, aunque todo en su interior se apretaba de ansiedad y miedo. Pero, a pesar de todo, cogió la tarjeta. Pagar la venganza le parecía más importante que el miedo. El hombre empezó a ponerse el casco de RB, asegurándose firmemente. Está dispuesto a sacrificar su alma por venganza. Por mi mente pasaron imágenes de los traidores, y una sed de venganza me llenó el pecho de ira al rojo vivo. Dio al sistema la orden de iniciar la conexión inmediatamente, sin querer esperar ni un segundo. El sistema le reconoció al instante, confirmando su autorización para entrar en el mundo del juego. Un mundo que le resultaba familiar se abrió ante él. Volvió a ser Hurkan y recibió el solemne saludo del Señor de la Guerra. Permaneció en silencio, esperando la aparición del personaje que debía guiarle. Su memoria funcionaba al límite. Y entonces apareció una chica de brillante cabello dorado, cuya energía se podía sentir casi físicamente. Se hizo llamar Ariadna y anunció que había venido para servir de guía en este nuevo viaje. El hombre la reconoció enseguida. Ariadna le tendió la mano, le explicó los principios básicos del juego y le ofreció elegir una de las clases iniciales. Señaló 3 caminos posibles, cuya elección determinaba el desarrollo posterior de su avatar. El primero era el guerrero, una clase diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, atacar y liderar un asalto frontal. El hombre reflexionó.
Con experiencia le sería fácil evolucionar, pero solo el camino podría resultar demasiado espinoso. La siguiente clase era el clérigo, un protector y sanador que ayuda a los demás, pero este camino lo rechazó de inmediato. Lo dejó claro. No tenía intención de salvar ni proteger a nadie. Solo le quedaba una opción. Ariadna sonrió levemente, deseándole suerte en su próximo desafío, activando la elección. De sus manos brotaron hilos dorados de energía mágica. El ritual para pasar a la siguiente fase había comenzado. Un torrente de magia lo envolvió por todas partes, y una sombra de sorpresa se dibujó en el rostro del muchacho, oculta bajo la determinación. Un mensaje del sistema apareció ante sus ojos. Había seleccionado una clase base y sería trasladado a la torre correspondiente. El chico se encontró en el interior de una misteriosa torre, donde fue recibido por una voz imperiosa llena de poder mágico. Esa voz pertenecía a Gulko, el mentor que guiaba a los que elegían el camino del mago. Gulko preguntó qué tipo de magia deseaba aprender el joven mago, y el hombre respondió sin dudar: magia oscura. El mentor se paralizó bruscamente, sorprendido por la respuesta, como si tales palabras no se hubieran pronunciado entre estas paredes desde hacía mucho tiempo. Intervino: ¿quizás oyó mal? ¿Quizá quería decir magia terrestre? Al fin y al cabo, la edad pasa factura. Pero el hombre reiteró con firmeza que la oscuridad era su elección y no dejó lugar a dudas. El rostro de Gulko reflejaba preocupación. Advertía que ese camino podía destruir no solo el cuerpo, sino también el alma. Sin embargo, el hombre respondió con calma: lo entiende todo y acepta el riesgo con plena conciencia. Mentor se estremeció al ver esa determinación, y de repente se transformó en una terrorífica criatura de sombras. Se convirtió en un monstruo esquelético y dijo con una sonrisa ronca: hacía mucho tiempo que nadie pasaba por aquí. La criatura advirtió que si el muchacho estaba realmente preparado, debía poner la mano sobre el libro de las habilidades. Añadió que el camino estaba lleno de trampas y peligros, y que la elección debía hacerse sabiamente. Pero Jaehyun no lo dudó ni un momento. Inmediatamente puso la mano sobre el libro, ignorando las advertencias. Con una amplia y pícara sonrisa, declaró que era difícil llamarle temerario. Soltó una risita estruendosa, sorprendido por la audacia y testarudez de su alumno. Nunca antes había visto algo así. El hombre recordó un viejo vídeo del pasado en el que un nigromante había derrotado sin ayuda a un jefe poco imaginativo. Esta escena fue una revelación. Se dio cuenta de que necesitaba ese mismo poder, por todos los medios. El sistema informó: se convirtió en nigromante, obteniendo el título de novato en nigromancia y su primera habilidad, esquirla de esqueleto. Con una sonrisa llena de determinación, repitió el nombre: esquirla de esqueleto. Activó la habilidad. Un esqueleto brillante empezó a formarse frente a él a partir de los flujos de energía. El sistema lo explicaba: un guerrero esqueleto solo reviviría por completo tras absorber suficiente energía mágica. El chico observó en silencio cómo su primera creación nacía de la luz y la oscuridad, haciéndose una promesa silenciosa a sí mismo. El esqueleto estaba completamente formado. A partir de ese momento, Jaehyun se convirtió en un auténtico nigromante, tal y como había soñado. Con una sonrisa decidida, el hombre declaró que era hora de ponerse las pilas, y se preguntó dónde buscar el calabozo más cercano. Se giró para evaluar a su primera criatura invocada y vio algo totalmente ridículo. El esqueleto se divirtió, habiendo perdido por completo su cabeza vacía, rebotando ya en el suelo como una escopeta de feria. El hombre se quedó paralizado, confuso, sin dar crédito a lo que veía, de tan absurdo que parecía. Sin perder un instante más, el hombre se adentró con confianza en el portal resplandeciente que había aparecido de repente ante él. Y en el instante siguiente, se encontró en la mazmorra de los principiantes, un lugar creado para el entrenamiento de combate de los principiantes.
Desconcertado por lo sucedido, Jae-hyun comenzó a reflexionar sobre el extraño comportamiento del esqueleto. Sus acciones carecían claramente de la automaticidad a la que estaba acostumbrado, recordando los acontecimientos de su vida pasada. Abriendo la ventana de habilidades, el chico decidió estudiar la descripción de una habilidad llamada fragmento de esqueleto. Repasando el texto, llegó a la conclusión de que lo más probable era que las rarezas se debieran a un bajo nivel de habilidad. Esta conjetura despertó al instante su determinación. La demora es inaceptable. Urge intensificar. Absorto en sus pensamientos, el hombre captó de pronto un rugido sordo que sacudió la mazmorra como una alarma. Los lobos del carbón entraron en la arena. Su oportuna aparición parecía rogarles que se convirtieran en un campo de pruebas. Aunque estas criaturas no eran especialmente fuertes, su velocidad las convertía en objetivos ideales para la práctica del esqueleto. Sin lugar a dudas, el tipo activó la habilidad Fragmento de Esqueleto, canalizando la energía del hechizo directamente hacia los lobos. La magia se arremolinó en el aire en un veloz torbellino, preparándose para materializarse en forma de ciervo marcial. El esqueleto se materializó por completo y se colocó en posición de combate, mostrándose preparado para la batalla que se avecinaba. Al sentir que sus enemigos se acercaban, adoptó automáticamente una postura de combate, como si supiera que pronto tendría que atacar. Los lobos se acercaron lentamente, cautelosos y tensos, como si algo les avisara del peligro. Con una sonrisa llena de confianza, el hombre ordenó mentalmente al esqueleto que destruyera a los enemigos sin dejar rastro. El esqueleto se levantó bruscamente de su asiento y se desplomó sobre sus oponentes con una fuerza despiadada, sin mostrar un ápice de miedo. Para sorpresa de Jae-hyun, el esqueleto iba mucho mejor de lo que cabría esperar a un nivel tan bajo. El joven nigromante pensó que si las cosas seguían a este ritmo, podría alcanzar un poder serio rápidamente. Pero esa euforia fue reemplazada instantáneamente por el shock, cuando los huesos del esqueleto se esparcieron por la arena en diferentes direcciones. El tipo se quedó aturdido, incapaz de comprender cómo había podido ocurrir algo así delante de sus propios ojos. El cráneo cayó al suelo con un ruido sordo, y había una expresión casi cómicamente condenada en la cara de Hueso. Abrumado por la confusión, el hombre no podía averiguar qué había salido mal en primer lugar ni cómo solucionarlo. Abriendo con urgencia la ventana de habilidades, intentó encontrar la razón de tan ridículo fracaso. Al seguir leyendo la descripción, Jae-hyun se dio cuenta de que había olvidado activar el modo de batalla. Resulta que la habilidad tiene una inteligencia artificial incorporada con 3 modos: defensa, ataque y especial. Pasándose una mano por la cara, el chico admitió con un fuerte suspiro que había pasado por alto este importante punto. Decidió probar primero el modo de defensa, para no perder al súbdito en vano, y evaluar el rendimiento de la IA. En cuanto se activó el modo, en las cuencas de los ojos del esqueleto, relampagueó fuego como si fuera una manifestación de voluntad. Sin embargo, pronto quedó claro que las cosas habían ido muy mal. Los lobos se abalanzaron sobre el esqueleto y empezaron a atormentarlo. Le estaban destrozando las extremidades como a un muñeco de trapo, y él mismo ni siquiera intentaba defenderse. Era un desastre. El hombre se quedó helado, incapaz de creer que esa pasividad fuera el modo defensivo. Con un pensamiento desesperado, activó el tercer y último modo, con la esperanza de que funcionara. Y en ese momento el esqueleto comenzó a bailar. Lo absurdo de lo que estaba ocurriendo se convirtió finalmente en tragicomedia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo había ido cuesta abajo, y el hombre solo se culpaba a sí mismo de cada estúpida elección. Cayó de rodillas, aplastado por la desesperación, y susurró débilmente que se estaba volviendo loco poco a poco. Tratando de salvar los restos de su dignidad, el tipo intentó eliminar a este personaje a través del menú. Pero apareció un mensaje del sistema. Borrar un personaje no está disponible hasta 3 meses después de su creación.
Sentado en el frío suelo, el hombre se dio cuenta amargamente de que ni siquiera podía cambiar de clase, por mucho que lo intentara. Recordó la inminente devolución del préstamo y esbozó una sonrisa macabra, pensando, ¿quizá otra vez debajo del coche? El chico estaba cada vez más ensimismado, sin entender por qué el destino jugaba con él tan cruelmente una y otra vez. Mirando al esqueleto inútil que no aportaba ninguna utilidad ni esperanza, sintió que todo le hervía por dentro. Irritado, empezó a reñir al ciervo de hueso, acusándole de locura y ordenándole que se quedara quieto. Y entonces su memoria le trajo una imagen inesperada. Un nigromante del pasado. Un maestro al que incluso los señores no muertos obedecían. La idea de cómo controlaba exactamente a esos esqueletos le vino de repente a la cabeza como una pista. Y entonces, como un relámpago, llegó una epifanía, una idea que podía cambiar todo el curso de los acontecimientos. Al volver a abrir la ventana de descripción de habilidades, el hombre se fijó en un elemento que antes había pasado por alto tontamente. Resulta que el esqueleto tiene un sistema de aprendizaje profundo y puede mejorarse a sí mismo durante las batallas. Guy se dio cuenta. Todo este tiempo su acólito había estado observando el combate y copiando las acciones, aunque ineptamente. Acercándose, el hombre estaba decidido a aprovechar al máximo esta característica. Con una leve risita, se volvió hacia el esqueleto, esperando evocar al menos una sombra de respuesta significativa. El esqueleto se volvió hacia él, con una expresión de ligera confusión en las cuencas vacías de sus ojos, como si no supiera qué se esperaba de él. Con una certeza que no dejaba lugar a dudas, Jae-hyun comentó, «Este esqueleto era increíblemente afortunado por tener un maestro». Añadió que él mismo había sido considerado un genio y que su equipo no tenía rival. El tipo recordó entonces la regla más importante del combate que todo el mundo debería aprender primero. Saltando bruscamente hacia adelante, golpeó al esqueleto, demostrando esa regla. Si no esquivaste, estás muerto. El esqueleto cayó al suelo antes de que pudiera reaccionar, casi ofendido por la sorpresa. Jae-hyun volvió a golpear de inmediato, y el cuerpo huesudo se desplomó de nuevo, incapaz siquiera de levantar sus defensas. Con voz despiadada, ordenó, «Prepárate, o no aprenderás nada. Sencillamente no hay otra manera». Siguió golpeando, sin dejar al esqueleto ni un segundo de respiro. Cada nuevo golpe tiraba al esqueleto al suelo, pero el tipo no se detenía, endureciendo su voluntad a pesar del dolor. Entonces empezó a explicar, «No puedes quedarte ahí parado esperando a que te golpeen. Tienes que aprender a esquivar, a responder, a sobrevivir». Hizo una pregunta directa. ¿Se daba cuenta el esqueleto de lo que se le pedía ahora? El esqueleto se levantó y adoptó una postura que denotaba determinación y preparación para el combate real. Pasó un rato y los lobos reaparecieron en el vestíbulo, abalanzándose rápidamente al ataque. Pero ahora el esqueleto empezó a aplicar las lecciones aprendidas, esquivando con confianza los ataques y moviéndose con precisión. Aprovechando el momento, lanzó un potente puñetazo y derribó a uno de los enemigos, confirmando el éxito del entrenamiento. La lucha continuó, y los movimientos del esqueleto se fueron perfeccionando. Y Jae-hyun miraba con asombro. De repente se detuvo y miró a su amo con una expresión de deleite en las cuencas de los ojos. El hombre le reprendió, recordándole que incluso en el momento de la victoria, no hay que perder la concentración. Dicho esto, sonrió y reconoció que el último ataque había tenido éxito. La habilidad. Fragmento de esqueleto comenzó a desarrollarse rápidamente, respondiendo a cada entrenamiento con mayor eficacia. Cuando apareció la notificación de subida de nivel, el chico sintió auténtica alegría y una sensación de plenitud. Después se dirigió a la aldea de los recién llegados, el castillo de Vigos, donde la vida bullía y se reunían los recién llegados. Entre los jugadores, el muchacho reflexionó que el esqueleto era mucho más útil de lo que se podía pensar, y al cabo de un par de días sería capaz de manejar la mazmorra.
pero entonces pensó que esto era solo el principio y que la verdadera prueba comenzaría cuando alcanzara el nivel 10. De repente se oyó un grito desde algún lugar apartado. Una voz fuerte se coló entre la multitud. ¡Eh! Jae-hyun se dio la vuelta y vio a un hombre grande con un grupo, claramente molesto por su reciente enfrentamiento. El tipo evaluó su aspecto y llegó a la conclusión de que parecían más gamberros de tercera que jugadores de verdad. Molesto por la pérdida de tiempo, se preguntó si debía ocuparse de ellos ahora mismo sin perder un segundo. Justo cuando uno de los hombres se disponía a golpear, apareció de la nada otro hombre que vestía ropas extrañas y detuvo el ataque enemigo con notable facilidad, como si se tratara de una travesura infantil. El desconocido dejó claro con una mueca que atacar así a la gente era patético y pura barbarie. El gran hombre enfadado exigió inmediatamente una explicación, queriendo saber quién era ese tipo y si estaba involucrado con Jae-hyun, pero este, con una risita perezosa, contestó que no estaba exactamente relacionado, dejando vago el significado de sus palabras. Jae-hyun reconoció al hombre de inmediato. Ante él estaba Matador, el jefe, el ilustre héroe del mundo pasado. Enseguida se fijó en la poderosa musculatura del guerrero y su estilo de moda audaz y claramente reconocible. Jae-hyun recordaba muy bien que Matador era un luchador de alto rango, uno de los jugadores más fuertes de la historia, y ahora se preguntaba incrédulo por qué una figura tan poderosa había aparecido de repente en este lugar. Mientras tanto, Matador, como un actor en escena, seguía burlándose irónicamente de la rudeza de su agresor. El bandido trató de justificarse, diciendo que Jae-hyun le había golpeado primero y Matador no debería haber interferido en absoluto. Pero el hombre poderoso pronunció con calma el antiguo proverbio sobre la retribución y el ojo por ojo, como si recordara la ley. Y en ese momento, su espíritu de lucha estalló como una llama, tan aterradora que el aire tembló de poder. El corpulento hombre estaba entumecido por el miedo, incapaz de moverse. Mientras Jae-hyun miraba, Matador, continuando con su tono sarcástico, señaló que era el que ahora temblaba el que había golpeado primero. Con una sonrisa aterradora, el hombre añadió que había que pagar la deuda, según las reglas de la justicia callejera. Y entonces uno de los hombres gritó de pánico al darse cuenta de a quién se enfrentaban. ¡Al mismísimo Matador! El chico se lo explicó asombrado. Era el jefe de los Toros Rojos, el gremio más importante, un loco siempre dispuesto a luchar. Confirmó que este hombre en particular lleva el apodo de asesino y es mortalmente peligroso incluso bromear con él. El matón se puso pálido, sin entender por qué una figura tan peligrosa había interferido en este insignificante procedimiento en primer lugar. Matador se acercó, lenta y amenazadoramente, y le preguntó fríamente si tenía algo que decir ahora. El atacante se quedó paralizado como una estatua. El miedo se había apoderado de él, privándole incluso de la capacidad de hablar. En ese instante, toda la banda se alejó gritando disculpas en voz alta, como si huyeran de la ira de los cielos. Matador sonrió levemente mientras los miraba, como satisfecho de que aquello se hubiera resuelto con palabras. Los bandidos, por su parte, dispersándose aterrorizados, apenas pensaron que eran solo palabras. Se volvió hacia Jae-hyun con una leve sonrisa y le preguntó si todo iba bien, aconsejándole que no se preocupara. Pero Jae-hyun, permaneciendo en silencio, dio un paso atrás, lo que sorprendió realmente al Matador. Dándose la vuelta, el tipo dijo fríamente que ahora no necesitaba ayuda, ni siquiera de alguien como él. Y, sin dar explicaciones, se alejó, dejando al hombre tras de sí con un ligero desconcierto y una pizca de decepción. Matador tarareó en voz baja, sonriendo al ver que Jae-hyun era mucho más frío de lo que recordaba. Mientras tanto, Jae-hyun se alejaba, hirviendo de rabia y sintiendo la humillación apretándole el pecho. Le temblaba la palma de la mano, ya fuera por la rabia o por el recuerdo del poder que sentía. Apretó los puños,
prometiéndose a sí mismo que la próxima vez que se encontrara con Matador sería una persona completamente distinta. Había una firme determinación en su rostro, como si se hiciera un voto a sí mismo sin derecho a echarse atrás. La escena cambió. Ahora era una mazmorra de entrenamiento, con llamas bailando por las paredes. Jae-hyun se sentó solo, sumido en sus pensamientos sobre la diferencia entre su poder y el de gente como Matador. No solo se acordaba de él, sino también de otro guerrero, llamado Shiro, pues ambos eran casi iguales. Si realmente quiere venganza, solo tiene que hacerse mucho más fuerte de lo que es ahora. De repente, una bestia, una enorme bestia parecida a un tigre, saltó de entre las sombras y cargó con furia. El esqueleto, su fiel compañero, se abalanzó sobre el monstruo, utilizando hábilmente sus nuevas habilidades. Luchaba con fiereza, cada golpe era certero y devastador, causando un daño tangible al enemigo. Tras una rápida pero feroz batalla, un mensaje del sistema apareció ante Jae-hyun. El esqueleto había matado al tigre. Su nivel había aumentado, pero ni siquiera este logro le producía una sensación de satisfacción. Tardó 3 días en alcanzar el nivel 10, y eso le pareció un ritmo inaceptablemente lento. Lanzó una mirada al esqueleto, que parecía cansado, desaliñado, pero aún un poco divertido. A continuación te felicito por haber alcanzado el nivel 10 y haber limpiado por completo la mazmorra de monstruos. Se retiró la etiqueta de novato de su perfil y comenzó la ceremonia de entrega de premios. Un artefacto apareció en su muñeca, reloj de batalla que contiene el estado, el mapa, el inventario y mucho más. El chico estaba encantado al darse cuenta de que, después de muchos años, podía volver a utilizar el aparato. Llamó a la ventana de características y apareció un menú frente a él con su nombre. Herkan, clase, Nigromante. También se especificaron los parámetros de fuerza, resistencia, inteligencia, maná y nivel actual. El sistema sugirió asignar los puntos característicos libres, y el tipo se lo pensó un momento. Como era su primera experiencia, no quería cometer un error y desperdiciar puntos. Un nigromante, lógicamente, debería haber invertido en inteligencia o maná para potenciar sus habilidades mágicas. Pero de repente, una misteriosa sonrisa apareció en la cara de Jae-hyun, y con decisión puso todo en marcha. El mensaje lo confirmó. La fuerza había aumentado en 50 unidades, y se miró la palma de la mano con confianza. La ventana de características mostraba ahora 53 puntos fuertes, y estaba completamente satisfecho con la elección. El esqueleto, al darse cuenta, miró fijamente a su amo con ojos redondos, llenos de desconcierto y ligera decepción. Los muertos vivientes parecían haber decidido que Jae-hyun había abandonado el camino de nigromante, aumentando su fuerza física. El tipo frunció el ceño y se preguntó irritado en qué estaba pensando el esqueleto, sin llegar a entenderlo. Le dio un ligero golpecito en el cráneo a su compañero, explicándole que no estaba traicionando al oficio, sino dando un paso al frente. Jae-hyun explicó: invertir en maná ahora no tendría el efecto deseado, pero la fuerza era un asunto totalmente distinto. Gracias a ella, podrá transmitir a su compañera las técnicas de combate que ha acumulado en su vida pasada. Lo dijo con toda seriedad, como si sentara las bases de una futura victoria. Guy le dijo al esqueleto que se centrara en el entrenamiento, añadiendo que conocía formas de compensar la pérdida. A continuación, se dirigió a la sucursal local del gremio de aventureros, situada en el interior del castillo de Vigo. En el interior, se respiraba un ambiente de animada excitación, mientras los recién llegados se agolpaban a la espera de sus asignaciones. La sala bullía de discusiones sobre quién conseguiría primero la búsqueda y cuál resultaría más rentable. Jae-hyun se dio cuenta enseguida de que no había nada que mereciera la pena entre las tareas disponibles, pero todos estaban entusiasmados. Se acercó al oficial del gremio y le pidió amablemente ver la lista de tareas.
Este le miró sorprendido y le dijo que solo quedaban misiones muy difíciles y cercanas a la muerte. Todos los demás renunciaron a ellas. Demasiado riesgo, sobre todo para los recién llegados. El funcionario le preguntó dubitativo si estaba seguro de que ese era el tipo de misión que deseaba. Jae-hyun se lo pensó un momento. Estas misiones eran realmente terribles. Pero entonces se le aclaró la cara y se dio cuenta mentalmente de que por fin había encontrado la misión oculta adecuada. La elección recayó en una búsqueda llamada Beam Mountain Cave, que prometía algo más que una experiencia. La esencia de la tarea era simple: destruir a los monstruos débiles cerca de la montaña y obtener 10 monedas de oro como recompensa. El empleado, al darse cuenta, le preguntó preocupado si realmente estaba dispuesto a hacer un trabajo tan poco rentable. Jae-hyun asintió con confianza. Estaba completamente seguro de su decisión. Mentalmente anotó: si completa esta tediosa tarea antes de alcanzar el nivel 15, conseguirá un título que lo cambiará todo. Perspectiva. Uno de los más raros y valiosos. Recordaba cuánto realzaban el carácter esos títulos, sobre todo los que tenían porcentajes. Y perspectiva es exactamente eso. Va a hacer de él un personaje realmente desequilibrado. Con este pensamiento, el tipo pasó a la segunda fase del plan: preparar el equipo. Al llegar a Mount Beam, estaba decidido, pero lo que vio reflejó la conmoción en su rostro. Resultó que su equipo parecía salvaje, de colores brillantes, ridículo, totalmente inadecuado para una batalla real. Se avergonzó por dentro. Era humillante para un guerrero tener ese aspecto. Gritó mentalmente, jadeando de fastidio. No podía imaginarse un atuendo peor. Recordó que todo el dinero había ido a parar al esqueleto y simplemente no había suficiente para el equipo normal. Había que vender la vieja armadura, incluso a pesar de sus modestas cualidades. Ahora estaba decidido a completar esta misión, ganar oro y vestirse adecuadamente. Mientras avanzaba por el bosque, hizo una promesa mental. Cumpliría la misión a cualquier precio, pasara lo que pasara. De repente la toma cambia a un simple prado con arbustos, y de repente una mano ensangrentada salió de la espesura, como el último grito de auxilio de alguien. Un joven salió arrastrándose de entre los arbustos, herido, exhausto y al borde de la inconsciencia. Intentó pedir ayuda, pero su voz era débil y se perdía entre los árboles. El herido se arrastraba, dejando un rastro de sangre, y su rostro estaba desfigurado por el dolor contorsionado. El silencio del bosque solo se rompía por su respiración convulsa y su mano temblorosa que se alzaba hacia arriba. Un grupo de adolescentes con sonrisas sombrías estaban cerca, hablando en voz baja como si disfrutaran del sufrimiento de su víctima. En otro rincón del bosque, un joven jugador, exultante, gritaba anunciando con entusiasmo que por fin había alcanzado la meta por la que tanto tiempo había luchado. Un muchacho llamado Malty se alzaba orgulloso con una brillante armadura, como un héroe de cuento, y proclamaba que su gran aventura comenzaba al pie mismo del majestuoso Monte Bima. El hombre anunció con orgullo que ya había alcanzado el nivel 11 y que pronto podría convertirse en uno de los jugadores legendarios conocidos por todo el barrio. Sin embargo, sus pensamientos se vieron bruscamente interrumpidos por un fuerte grito de auxilio en algún lugar cercano entre la espesura. Inmediatamente corrió hacia el ruido y pronto vio a un hombre que arrastraba a su camarada herido, mientras suplicaba desesperadamente que lo rescataran, afirmando que fueron atacados por una criatura completamente distinta a cualquier monstruo que hubieran conocido, como si fuera el engendro de otro mundo. Cuando Malty quiso conocer los detalles, los desconocidos le explicaron que habían escapado a duras penas y que en su pánico habían olvidado todas las pociones curativas que podrían haberles salvado la vida. El forastero añadió que solo habían sobrevivido por casualidad, pero que sin el elixir curativo, su amigo moriría pronto. Malty no dudó en prometer que les ayudaría,
asegurándoles que tenía un par de pociones, y empezó a rebuscar en su inventario, buscándolas entre los demás objetos. El hombre de pelo gris le dio las gracias entre lágrimas, jurando que algún día le devolvería su generosidad con amabilidad. Pero justo cuando el muchacho se dio la vuelta para recuperar la poción, dos hombres se le abalanzaron de repente por detrás, atacándole traidoramente con crueles sonrisas en sus rostros. La sangre salpicó brillante y profusamente, empapando la hierba a su alrededor, y todo el combate terminó en un instante relámpago y despiadado. Malty se desplomó en el suelo, jadeando y sangrando, mientras los dos traidores se reían burlonamente de su confianza e ingenuidad, afirmando que era su bondad lo que le convertía en un blanco fácil y en la víctima perfecta para gente como ellos. Uno de sus atacantes sonrió, señalando que con gusto tomaría todas sus pertenencias para sí, ignorando la débil y ronca resistencia. Malty, susurrando con sus últimas fuerzas, intentó objetar que le habían engañado, pero lo único que oyó como respuesta fueron burlas y acusaciones de su propia estupidez. El jefe de la banda soltó una carcajada burlona, diciendo que solo el último tonto se creería un acto tan barato. En la pantalla apareció un mensaje del sistema. El jugador Malty estaba muerto. Su aura había desaparecido por completo del mundo. A continuación apareció otra notificación en la que se le informaba de que su reloj había caído como trofeo para quienes le habían traicionado. La pandilla se reunió alrededor del reloj caído, riendo alegremente, y uno de ellos comentó con una sonrisa satisfecha que intimidar a los recién llegados era un pasatiempo realmente entretenido. Su líder esbozó una sonrisa siniestra y se ofreció a ir en busca de la próxima víctima, mostrando con orgullo el emblema del gremio llamado Ralphs. En otro rincón del bosque, el esqueleto de Jae-hyun estaba en alerta máxima, observando cuidadosamente a los dos enormes monstruos arbóreos que acechaban en las sombras. Lobos de madera con ojos llenos de rabia se lanzaron hacia adelante. Sus colmillos brillaban como trozos de metal al rojo vivo. Sin perder la calma, Jae-hyun levantó el dedo y activó el modo de ataque, haciendo que en las cuencas oculares del esqueleto brotaran llamas azuladas y frías. El esqueleto se precipitó hacia adelante, con su espada brillante como el cristal helado, cortando el aire con una precisión inhumana. De un golpe seco, acuchilló a uno de los lobos mientras las garras del otro chocaban impotentes contra su espada. Inmediatamente aparecieron en la pantalla numerosas notificaciones que confirmaban que el esqueleto había destruido enemigos y ganado cientos de puntos de experiencia. Jae-hyun observó con una leve media sonrisa que su decisión de reforzar primero al criado había sido acertada y muy oportuna. Echó un vistazo a su extraña vestimenta, riéndose mentalmente de lo poco que significaba en comparación con su verdadero poder. Mientras tanto, el esqueleto permanecía en una postura cómica, como avergonzado de algo, cubriéndose la cabeza con las manos delante de su amo. Jae-hyun le dijo tranquilamente que dejara esa farsa y recogiera, pues les esperaba un duro viaje para completar con éxito la tarea. El sirviente empuñó su arma y adoptó una postura de combate firme, totalmente concentrado en el viaje que tenía por delante. Pero, de repente, el aire fue cortado por el silbido de una flecha y con una velocidad aterradora se hundió en el cráneo del esqueleto, haciendo que se paralizara por un instante. Aturdido por lo ocurrido, Jae-hyun empezó a mirar a su alrededor con cautela, tratando de determinar el origen del inesperado ataque. Dos hombres se le acercaron, y uno de ellos se apresuró a disculparse, alegando que había disparado por error, confundiéndolos con monstruos. Cuando se acercaron, empezaron a explicarle la situación, pero el esqueleto seguía receloso, dispuesto a atacar en cualquier momento. Jae-hyun aceptó por fuera su explicación, pero por dentro ya sospechaba por las expresiones faciales que ocultaban algo siniestro.
Se fijó en que uno llevaba un reloj de jugador en la muñeca y el otro tenía un cuchillo ensangrentado brillando a sus espaldas. Señales de advertencia. Con dudas en la voz, el chico canturreó, dándose cuenta de que esos dos no eran de fiar, pues había algo claramente poco amable en sus acciones. Pero, con una sonrisa repentina, les ofreció que podría perdonarles si conseguía al menos una poción de maná, una especie de prueba. Los hombres fingieron vergüenza y dijeron como si no tuvieran nada, pero se ofrecieron a ayudar a bombear. Jaehyun les preguntó si estaban seguros de querer ayudar, y rápidamente confirmaron como si fuera una mera formalidad para ellos. En ese momento, un rugido sacudió el bosque, como si la propia naturaleza se hubiera levantado, advirtiendo de una tormenta inminente. Uno de los hombres sonrió, comentando que ahora era tan buen momento como cualquier otro para entrenar y luchar. Le expusieron su plan a Jaehyun: debilitar a los monstruos para poder dar un último golpe y llevarse toda la recompensa. El chico asintió, sin dejar de observar atentamente sus acciones mientras susurraban, haciendo malvados planes a sus espaldas. El gran guerrero dio un paso adelante y provocó a los lobos del bosque, provocando su furia tal y como había planeado de antemano. Mientras tanto, el mago lanzó un hechizo, fortaleciendo a los monstruos, tras lo cual sus cuerpos comenzaron a brillar con un ominoso resplandor púrpura. Entonces fue como si accidentalmente hubiera empujado a un lobo directamente hacia Jaehyun, tendiéndole una artera emboscada. El chico se sorprendió ante esta maniobra, pero rápidamente levantó las manos, preparándose para enfrentarse a la bestia atacante. Todo el grupo miraba desde lejos, esperando que Jaehyun no resistiera la embestida del ataque sorpresa. Pero sus rostros pierden rápidamente su máscara de alegría. Parece que se hayan tirado un pedo en la nariz. En lugar de la muerte, el tipo derrotó al lobo a la velocidad del rayo con un esqueleto y expresó su disgusto por su lenta respuesta. Con una risita, el tipo enseñó el pulgar y se ofreció a continuar el experimento, lo que escandalizó al grupo. Los dos hombres se miraron temerosos, sin esperar semejante giro, y empezaron a trazar un nuevo plan de ataque. Decidieron desatar una oleada de monstruos contra él, con la esperanza de abrumarle en número y derrotarle por la fuerza. Durante el ataque, mientras Jaehyun luchaba, el guerrero aprovechó el momento y lanzó un astuto golpe por la espalda, con la esperanza de pillarle desprevenido. Levantó el pesado martillo y gritó que esta vez daría en el blanco con precisión, poniendo toda su fuerza en el golpe. Pero para su horror, Jaehyun esquivó fácilmente, y el guerrero gritó de rabia al darse cuenta de que las cosas no habían salido según lo planeado. El tipo se deslizó hacia un lado con una velocidad increíble y barrió con su espada bajo el brazo de su oponente, y la sangre escarlata salió corriendo, haciéndole retroceder, mientras los demás solo miraban horrorizados, hasta que uno de ellos gritó de pánico, incapaz de creer lo que veían sus propios ojos. Jaehyun dio la orden de atacar, y el fuego brilló en las cuencas de los ojos del esqueleto, anunciando el inminente final. Se precipitaron hacia adelante, cubriendo la distancia en segundos como si se fundieran con la propia sombra. Uno de los enemigos, temblando, empezó a suplicar que le perdonaran la vida, diciendo que aún se podía negociar todo, pero fue ignorado. De un golpe pareado, el chico y el esqueleto derribaron a sus oponentes al suelo. Este gritó de dolor y salió volando. Sus cuerpos se desplomaron a un lado, y Jaehyun y el esqueleto quedaron de pie en el epicentro del pulsante destello azul. Jaehyun se dio la vuelta, lanzando al vacío una fría frase sobre que sabía muy bien con qué tipo de persona estaba tratando. Añadió que este tipo de personalidades siempre traicionan a quienes confían en ellas y roban a las víctimas hasta la última gota. Acercándose lentamente a uno de los enemigos, observó con una calma glacial que antes podría haber creído, pero ahora no. El herido suplicó clemencia, ofreciendo todo lo que le quedaba para salvar la vida. Pero Jaehyun dijo con calma que ya no podía confiar en nadie. Sin más preámbulos le asestó el golpe final, rematándolo sin piedad.
Un mensaje parpadeó en la pantalla. El jugador Ralph había caído y 8 relojes trofeos se habían quedado sin dueño. Jae-hyun canturreó y decidió que, en circunstancias así, lo más sensato era usar lo que encontrara, empezando por su ropa. El esqueleto estaba pateando con furia al enemigo derrotado, como sacándole toda la rabia acumulada. A pesar de la sangre que cubría sus huesos, había emoción en su mirada, y lanzó una expresiva mirada a su maestro, haciendo que Jae-hyun se preguntara con una leve sonrisa si el leal sirviente quería algo para él. Jae-hyun se acercó y extendió la mano, llenando el esqueleto de una suave luz azul, que empezó a cerrar las heridas y los agujeros de su cráneo. Como si cobrara nuevas fuerzas, el esqueleto blandió con orgullo su espada por encima de la cabeza, mostrando a todos sus nuevos pantalones de combate. El hombre rió en voz baja mientras observaba posar al enjuto aliado, disfrutando claramente de su imagen actualizada. Con calma, casi con indiferencia, el muchacho añadió que en estos mundos la apariencia significaba poco. Lo que importaba más era la fortaleza de ánimo y la habilidad. Sin embargo, no pudo evitarlo y, cojeando, empezó a mostrar elementos de su nuevo equipo. Inclinándose ligeramente hacia el esqueleto, el hombre susurró que su reloj era algo raro y realmente valioso en este mundo. Explicó que cuando se venden estos relojes, un artículo del inventario del propietario cae como una especie de premio. A menudo se podían encontrar artefactos entre los restos, ya fueran pantalones de duende negro o una espada llena de árboles. A veces incluso había libros malditos y sumas considerables, lo que provocaba en el muchacho una risa voraz y un brillo de juego en los ojos. Confesó que gracias a estos hallazgos fortuitos pudo crear algo importante e inusual. Levantando la mano, el hombre muestra una máscara dorada con adornos de fantasía. El trabajo se ha terminado antes de lo previsto. Ahora lo había decidido. Era el momento de grabar cada aventura, creando una imagen que sería no solo una fortaleza, sino una leyenda. El chico insiste en que el estilo único será su tarjeta de visita en la próxima etapa de su trayectoria. De repente, la expresión de su rostro cambió, como si hubiera resurgido en su mente una conversación olvidada hacía tiempo sobre algo importante. En ese momento estaba sentado frente a un miembro del gremio, inspirado por una idea: máscaras que unieran a todos los miembros en una sola. Su plan era que todo el mundo llevara una máscara de jaja para que el nombre de su gremio parpadeara por todo el servidor. El hombre se lo pensó un poco y estuvo de acuerdo, y el tipo de la sonrisa brillante sugirió un nombre: Jaja Mask. Contemplando la máscara en la palma de su mano, recordó que había querido crear una personalidad completamente distinta, pero las cosas habían salido de otro modo. Levantando la máscara hacia el cielo, el hombre la llenó de un resplandor de magia azul y juró no volver a permitir que le robaran sus victorias. Una sombra de ira brilló en su mirada y susurró que con esta máscara demostraría su fuerza y su derecho al respeto. En cuanto su rostro se ocultó tras la máscara, su expresión se volvió fría y su cuerpo se llenó de energía tensa. El paisaje cambió. Ante ellos se extendía un terreno montañoso y agrietado, moteado de ruinas y antiguas puertas. El chico y el esqueleto entraron en el portal. En el mismo instante llegó la confirmación. La entrada a la mazmorra del Monte Viga estaba abierta. En el interior del sombrío túnel, el hombre se movió por las paredes, pensando que era allí donde residían los hombres lobo azules. Se dio cuenta de que esta mazmorra no era para los débiles, pero ahora, con el nuevo equipo, se podía hacer en 10 minutos. El chico gritó de alegría mientras corría por los estrechos pasillos. El esqueleto le seguía a zancadas, agarrando con fuerza su arma. Pero las horas pasaban, y ahora el hombre yacía de espaldas, mirando cansado al techo, sin darse cuenta. ¿Dónde estaban los enemigos? Se levantó bruscamente gritando palabras de confusión. ¿Por qué estaba vacía la mazmorra y qué estaba pasando aquí? El tipo empezó a murmurar que si alguien atravesaba la mazmorra,
Debería haber un sistema de notificación. Sospechaba cada vez más que había habido un fallo, y en ese momento su mirada se detuvo en la extraña pared. Al acercarse, el hombre tocó la mancha de energía violeta que se arremolinaba, y el asombro estalló en su interior. La energía se arremolinó con más fuerza, como si el portal aspirara aire y abriera un camino hacia otra dimensión desconocida. El sistema lo confirmó. Se había encontrado la mazmorra instantánea teatro, y sugirió entrar inmediatamente. Guy sabía que esas mazmorras aparecían aleatoriamente y podían interrumpir la trama principal, congelando el progreso. También se dio cuenta de que el reto sería mucho más difícil, pero la recompensa por asumir el riesgo era todo o nada. El hombre pensó que sería prudente retroceder, porque la muerte significaría un encierro de 2 días. Pero al segundo siguiente, una nueva expresión apareció en su rostro y dio un paso hacia el portal. Un simple pensamiento resonó en su cabeza. El único objetivo era pasar este lugar. No necesitaba nada más en este momento. En cuanto el chico traspasó el borde del portal, una luz cegadora cayó sobre él, obligándole a cubrirse los ojos con la mano. Cuando recuperó la visión, se encontró en una arena gigantesca, como en el centro del antiguo Coliseo romano. Mirando a su alrededor, el hombre pensó que tal vez este lugar estaba destinado a los duelos, y la emoción se apoderó de él. El suelo tembló bajo sus pies, el estruendo aumentó, y el tipo empezó a mirar a su alrededor, intentando averiguar el origen del ruido. Una bestia salió de entre las sombras, enorme, feroz, con aspecto de lobo, y cada uno de sus pasos destilaba odio. El monstruo se enderezó frente al hombre, gruñendo de un modo que hizo temblar el aire, y un nombre apareció sobre su cabeza: Warped Werewolf. El chico dio un paso atrás, sin dar crédito a lo que veían sus ojos, y repitió apenas audiblemente el nombre, dándose cuenta del poder que tenía ante sí. Con un rugido salvaje, el monstruo se precipitó hacia adelante, y el primer golpe provocó una onda explosiva en toda la arena. El chico no tuvo tiempo de esquivar. Salió despedido y su cuerpo se estrelló contra el suelo con un impacto sordo y doloroso. El polvo se arremolinó alrededor de la arena. El esqueleto se quedó helado, incapaz de creer lo que acababa de ocurrirle a su compañera. Con los pies firmes, levantó la espada, emitiendo un sonido gutural ahogado, jurando proteger al hombre hasta su último aliento. A pesar de la gravedad de la situación, Jae-hyun se levantó, sonriendo sarcásticamente como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Incluso se rió como si la mañana acabara de empezar, señalando que esos monstruos solían estar asociados a las misiones. El hombre ordenó al esqueleto que se preparara para la batalla y añadió con una risita: «Si pierden, no habrá cena». Con una amplia sonrisa, se lanzó hacia adelante como si su cuerpo fuera la encarnación de la ira y el deseo de ganar. El esqueleto le siguió, y ambos, sin connivencia, se dirigieron hacia el enemigo en un movimiento concertado y rápido. Usando la espada del esqueleto como trampolín, el tipo se elevó en el aire, despegando hábilmente como un acróbata de circo. La bestia levantó la vista al ver al hombre volador y el hambre brilló en sus ojos como si hubiera visto la cena. Al vuelo, Jae-hyun empezó a formar una habilidad, comprimiendo la energía envuelta en oscuridad violeta que llevaba dentro. Este poder se fusionó con su arma y activó una habilidad, bautizándola como Maldición del Diablo. En cuanto surtió efecto, la oscuridad envolvió al hombre lobo y una mueca de dolor apareció en el hocico de la bestia. El golpe fue certero. El monstruo aulló, retrocedió, y su brazo voló hacia un lado, cortado en un solo movimiento. Aparece una notificación. La maldición del diablo se ha activado y las estadísticas del enemigo se han reducido un 10%. El muchacho observó con satisfacción que, incluso para ser su primer uso, la habilidad había funcionado bastante bien. Pero la bestia no se rindió. Con un rugido, atacó de nuevo, y un poderoso golpe de puño llovió sobre Jae-hyun.
Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. El hombre lobo había pasado al modo Berserk y se habían eliminado todos los efectos. Irónicamente pensó el hombre, no debería haber esperado un paseo fácil en el calabozo instantáneo. En cuanto se dio cuenta, era el momento de usar la habilidad que había guardado para el final. Levantando la mano, activó el dispositivo de su muñeca. Pronunció una orden y activó una habilidad oculta. Una ola de energía azul brotó de su cuerpo y se arremolinó a su alrededor, abarcándolo todo. Esta energía se elevaba cada vez más, subiendo en espiral mientras el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. Un destello de luz iluminó la arena, y un resplandor como el sol de mediodía iluminó el campo de batalla. Cuando el resplandor desapareció, Jae-hyun apareció con su nueva armadura, envuelto en energía oscurantista, y dijo con confianza que la lucha no había hecho más que empezar. Esto era obra de su habilidad especial, Slot On, una habilidad única en el juego Warlord que mejoraba temporalmente al jugador absorbiendo la energía del mundo del juego. La esencia de la habilidad era que activaba una forma mejorada, que otorgaba al usuario poderes sobrenaturales durante un periodo de tiempo limitado. Cada jugador tenía un aspecto diferente en esta transformación. Las apariencias individuales y las mejoras únicas le daban un aspecto muy distinto. Es por esta singularidad que los jugadores idearon un único nombre para la transformación. Modo final. Jae-hyun estaba de pie en su nueva apariencia, rodeado de una luz azul brillante, levantando la mano con confianza, listo para la siguiente fase de la batalla. Mientras tanto, en el otro extremo del campo, el hombre lobo distorsionado soltó un rugido aterrador, mostrando unos colmillos afilados, irradiando una furia salvaje. La bestia se abalanzó hacia él con una velocidad invisible, y Jae-hyun se encontró con su movimiento de ataque, rodeado de una energía azul oscuro que solo crecía más fuerte cuanto más se acercaba el enemigo. El hombre lobo rodó de repente hacia un lado, levantando las garras para asestar un golpe mortal. Desató una ráfaga de ataques contra el hombre, pero Jae-hyun, como si fuera consciente de cada movimiento de su enemigo, esquivó, aunque un golpe estuvo muy cerca. Aprovechando el momento, el chico rebotó bruscamente, esquivando otro feroz golpe, que al chocar contra el suelo dejó un profundo cráter. Jae-hyun se dio cuenta de que el monstruo que tenía delante no era solo un monstruo. Su velocidad y su fuerza bruta lo convertían en un enemigo realmente peligroso. Falla unos pocos golpes y la pelea podría haber terminado a favor de esta bestia salvaje. Mientras el hombre lobo se preparaba para atacar de nuevo, el hombre rió en voz baja, decidiendo que había llegado el momento de cambiar de estrategia. Desató una fuerte carga azul de su espada, apuntando hacia el monstruo, con el objetivo de interrumpir el ataque y hacer retroceder al enemigo. El monstruo aulló de dolor cuando una ola de fuerza lo golpeó, lanzándolo hacia atrás, y Jae-hyun permaneció de pie, listo para continuar la batalla. Sonrió, dándose cuenta de que eran retos como este los que hacían que el juego fuera realmente divertido. Pero entonces su rostro cambió. Levantó la vista, sorprendido. El monstruo se elevó en el aire y cayó con estrépito, obligando a Jae-hyun a retirarse rápidamente del punto de impacto. Durante la maniobra, recordó, la bestia estaba ahora en estado de Berserk, cuando su fuerza se multiplica. Al darse la vuelta, encontró al hombre lobo justo detrás de él, con los ojos brillando con una luz rojo sangre. Al recostarse sobre el lobo, Jae-hyun notó con una risita que obviamente había olvidado algo. Y entonces, el esqueleto apareció de repente entre él y el monstruo, levantando resueltamente su espada. El esqueleto asestó un golpe poderoso y certero, cortando el brazo del hombre lobo, abriendo una oportunidad para que Jae-hyun volviera a la lucha. El chico gritó al esqueleto que ahora le tocaba a él utilizar la técnica que habían practicado juntos.
El hombre lobo se quedó atónito al ver a los dos precipitarse hacia él a una velocidad inimaginable, sin dar oportunidad a una respuesta. Jae-hyun y el esqueleto atacaron en sincronía, asestando un golpe preciso y devastador. El cuerpo de la bestia comenzó a desgarrarse bajo el poder del doble ataque. Se deshizo sin ofrecer la menor resistencia. Apareció un mensaje en la pantalla. El hombre lobo distorsionado había sido derrotado. E inmediatamente después llegó una notificación para desactivar el slot on. Una vez terminada la batalla, Jae-hyun admitió con una leve sonrisa que el resultado había sido bastante bueno. Pronto apareció una tarjeta de búsqueda: confirmar la finalización de la misión. Limpiar de monstruos la cueva del Monte Viga, con una recompensa de 10 monedas de oro de nivel superior. Siguieron notificaciones adicionales. El esqueleto había derrotado a un poderoso monstruo. Su habilidad había recibido un rango E. También recibieron 20.000 genda, una calavera y una piel de hombre lobo como trofeos. Jae-hyun se alegró al comprobar que el botín era bastante valioso. Tras la batalla, apareció un mensaje del sistema en la pantalla. Había obtenido un raro collar de Pathfinder manchado. Este collar pertenecía a una clase única de objetos de crónica y aumentaba todas las estadísticas en 18 puntos. El tipo quedó sorprendido por las elevadas características del objeto. Era intransferible, pero superaba con creces a los artefactos únicos ordinarios, lo que hablaba de su rareza. Se fijó en el nombre Tainted Pathfinder del collar y le hizo preguntarse si estaría relacionado con sus especulaciones sobre la búsqueda principal. Entonces aparecieron ante él 3 ventanas brillantes que le informaban de que se habían registrado 3 nuevos títulos en la cuenta. El primero era el título Novato Prometedor, que otorgaba +3% a la inteligencia y la magia, algo a lo que aspiraba. El segundo fue el título de Contendiente Heroico, que aumenta la resistencia en 3 puntos. Esto era bien merecido, ya que atravesó la mazmorra instantánea solo. Pero lo que más le sorprendió fue el tercer título, Tainted Pathfinder. No se lo esperaba. Se lo confirmó a sí mismo. Ese era el título del primer capítulo de la búsqueda de la historia principal. Confrontación con el botín, que añadía un inmenso valor a todo lo que acababa de recibir. Esta trama básica formaba la columna vertebral del mundo de Warlord, conectando personajes clave y jefes poderosos. Fue por sus recompensas por lo que esta búsqueda atrajo a todos los jugadores, ya que era el contenido más codiciado del juego. Jae-hyun recordó su vida pasada. En ese entonces, apenas había llegado al 4.º capítulo de esta historia. Ahora había descubierto sus inicios mucho antes, y así se dio cuenta. No podía haber sido solo suerte. Sonriendo, exclamó que había encontrado un auténtico tesoro, y a continuación activó el cierre de sesión, aún ligeramente conmocionado por su hazaña. Al momento siguiente, estaba de vuelta en el mundo real. En la pantalla se emiten noticias de última hora. El gremio de la Hidra ha entrado oficialmente en la mazmorra del generador neutral, con la intención de completarla en 3 meses. Jae-hyun se sentó en silencio frente a la pantalla, con la taza en la mano, pensando intensamente. Luego comentó sarcásticamente su buena suerte. ¿Un verdadero tesoro? Por el amor de Dios, no tiene gracia. Se golpeó la frente contra la mesa, quejándose de que alguien ya había llegado a la búsqueda final, y si entraba ahora, ya habría terminado. Se preguntó en voz alta si debería quedarse atrás y prepararse para el siguiente capítulo más tarde. Pero al cabo de un momento, su rostro se iluminó de inspiración, y exclamó: «Espera, quizá esta sea mi oportunidad». Se dio cuenta de que todo el mundo estaba pendiente del contador de botín, porque esta es la primera búsqueda importante a punto de completarse, y cayó en la cuenta de que si publicaba ahora un video sobre la búsqueda, sin duda explotaría en Internet. La oportunidad perfecta para un video viral. En su imaginación, ya estaba sentado en su trono,
rodeado de riquezas y éxito, disfrutando de una carcajada. Se alegró de haber grabado cada segundo del juego y ahora iba a editarlo todo inmediatamente y colgarlo en YouTube. Jaehyun añadió que la edición es un arte y solo debe confiarse a profesionales. Decidió recurrir al que en el pasado había sido llamado el dios del montaje, confiado en que se trataba de la persona adecuada. La escena cambió. Una chica con el pelo rosa y gafas comía fideos mientras miraba su teléfono. Se llamaba Rumini, la redactora. Recibió una notificación de una solicitud para editar un video de barrido de mazmorras de un usuario llamado Hurkan, de nivel 15. Eso la sorprendió. Ella sonrió y murmuró: «Mauling, ¿qué clase de novato podría poner algo que vale la pena después de un barrido? Lo más probable es que un rico noob». Pero de repente, su expresión cambió radicalmente. Saltó de su asiento y gritó como si hubiera visto algo inimaginable. Se inclinó hacia la pantalla. Su mirada se volvió aguda y dijo en voz baja: «Lo encontré». Rumini, una autónoma conocida como la Boca del Infierno, levantó su teléfono y gritó de alegría tras descubrir algo realmente inspirador. Mientras tanto, en otro lugar, la mujer estaba de pie en su lujoso piso con vistas a la ciudad, sosteniendo un portapapeles y mirando tranquilamente a lo lejos. Un miembro del personal entró corriendo en la habitación, llamándola director, y le preguntó si le había llamado. Informó de que se acaba de subir un nuevo video relacionado con la búsqueda Enfrentarse a Spoil. Explicó que el video era especialmente interesante porque mostraba a un jugador de nivel 15 derrotando sin ayuda a un hombre lobo deformado, algo que nadie había hecho antes. El miembro del personal se quedó estupefacto. Más tarde lo confirmó. Su equipo también vio el video. Y sí, el nivel del jugador es realmente bajo, por lo que no necesita atención. Sin embargo, a él personalmente le gustó el video. La mujer sonrió y dijo con seguridad que quería a este jugador, y luego agregó: «Lo quiero de inmediato». Ordenó que lo encontraran y me lo trajeran de inmediato. Pronto se reveló su identidad. Era Chai, la reina del mundo de las finanzas y heredera del gigante Thunder Group Corporation. Y en el mundo de los señores de la guerra, era conocida como Sari, la reina del trueno. Jaehyun salió de la RV y miró sorprendido las estadísticas. El video subido ayer ya había ganado miles de visitas, algo que no había esperado ni en su vida anterior. El video Victoria Perfecta sobre el hombre lobo traidor ha conseguido 6,000 visitas. Los comentaristas se maravillaron de la habilidad, y el tipo comparó el resultado con meses de esfuerzo previo. Jaehyun notó un nuevo cambio. El nombre de Roman destacaba ahora en la lista de contactos. El propio Romaini le escribió, rompiendo su habitual secretismo. El hombre se preguntaba por qué el misterioso personaje estaba activo de repente. Jaehyun, irritado, quiso bloquearle, pero le interrumpió una pregunta sobre la fecha del próximo video. Golpeó nerviosamente la mesa con los dedos, sin saber la respuesta. El hombre reflexionó sobre el contenido. Era imposible repetir el éxito de Hombre Lobo, y no había ideas nuevas. Recordó el consejo de empezar a rodar solo a partir del nivel 50. Jaehyun reflexionó sobre la acción, entrando en el juego. El hombre decidió actuar de inmediato para aprovechar al máximo la oportunidad. Sonrió y chilló. La conexión había tenido éxito. El nombre de Jaehyun parpadeó en la pantalla, combinado con la máscara de Hajo. El personaje se convirtió en tema de discusión, atrayendo la atención con sus insólitos logros. Los espectadores observaron la maestría de movimientos del tipo. Incluso después de muchas repeticiones, su estilo de lucha causaba admiración y una ligera sensación de déjà vu. El diálogo se vio interrumpido por una pregunta sobre una cara conocida. De repente entró una mujer. La interlocutora dijo vacilante el nombre de Ella. Yell.
miembro del gremio Red Bulls, mencionó la creciente popularidad del chico. Jae-hyun, llevando una máscara de Ha-ho, se ha convertido en un gran tema de discusión entre los jugadores. Se habló de la singularidad del control, ya que los movimientos de Jae-hyun carecían de la rigidez de un novato, y su aliado invocado superaba a sus homólogos en nivel de destreza. El hombre sugirió un duelo con Jae-hyun, pero la idea fue interrumpida por Yell. Recordatorio de prioridades. Las conversaciones sin sentido interfieren en la preparación de tareas importantes. Anunció una emisión inminente. El tipo, al enterarse de que la emisión empezaba en 5 minutos, se apresuró a comprobar los detalles. Los organizadores recordaron a unos 200,000 espectadores que compraron entradas. El tipo apareció en antena, provocando una fuerte reacción del público. Cada uno de ellos se reunió con el líder del gremio de los Toros Rojos. El hombre escuchó atentamente, preparándose para el próximo diálogo sobre estrategia o alianzas. Matador Chef, un jugador de rango 9 en Warlord, estaba hablando de la inminente llegada de la puerta de la mazmorra. El tipo señaló la importancia del evento para el gremio. Vio el portal y activó su forma final. La cuenta atrás llegaba a su fin y el tipo se acercó al portal. El líder se volvió hacia todos los miembros del gremio. Llegó la orden de prepararse para la batalla. El hombre revisó su equipo, dándose cuenta de que el éxito de la operación dependía de sus acciones. En la pantalla apareció el nombre de la sucursal de la Asociación de Asaltantes del Castillo de Figus. El chico estudió la información, planeando sus próximos pasos. Jae-hyun descubrió que no había misiones disponibles en esta zona. El hombre suspiró decepcionado y golpeó la mesa. Entre las tareas solo se encuentran la caza del lobo y la búsqueda de un perro perdido. El tipo ha decidido dejar de filmar temporalmente hasta que encuentre un contenido digno. El desconocido reconoció a Jae-hyun como el héroe que había despejado la cueva del monte Bima. El hombre se mostró cauteloso, evaluando las posibles consecuencias de este encuentro. Dudaba que hubiera visto al chico antes. Jae-hyun mantuvo la calma, evitando respuestas directas a las insinuaciones sobre el pasado. Jotan se presentó y preguntó por el encuentro con el mutante en la cueva. El hombre se volvió receloso cuando escuchó los detalles exactos de su hazaña. Jae-hyun negó conocer al invitado, pero recordó al hombre lobo de mirada inusual. Jae-hyun trató de ocultar su nerviosismo, evitando detalles innecesarios. Jotan supuso la conexión del monstruo con el poder de los corruptos. El hombre asintió, dándose cuenta de la gravedad de la situación y de sus implicaciones. El interlocutor lo explicó. Una fuerza desconocida estaba volviendo locos a los monstruos. Jae-hyun pensó en la magnitud de la amenaza que había que eliminar. La Asociación de Raiders ha anunciado una recompensa por descubrir el origen de la corrupción. De repente, el tipo agarró el brazo del hombre. Jae-hyun se ofreció a ayudar, llamando al objetivo un tipo siniestro. El tipo no ocultó su emoción tras recibir una búsqueda oculta con gran potencial. Jotan dudaba de la voluntad del muchacho, pero insistió. El hombre accedió a intentarlo con la condición de que demostrara su habilidad. Jae-hyun fue aconsejado para encontrar a Ahimbri en el castillo Bangtsu. El tipo consiguió una carta de recomendación que le abrió el acceso a la formación. Ha aparecido una tarea: entregar una carta a Ahimbri. La recompensa es un libro de habilidades, valioso para progresar. El tipo salió y empezó a gritar de alegría. Había conseguido un encargo tan chulo. Jae-hyun se quedó helado de asombro al leer el mensaje de búsqueda. El hombre no podía creer lo que veían sus ojos. Tuvo la oportunidad de convertirse en discípulo de Ahimbri, uno de los 7 seguidores del gran mago Bokan. Ahimbri resultó ser un PNJ clave que repartía libros de habilidades raras. El chico se dio cuenta de que este encuentro era un raro golpe de suerte que podía cambiar radicalmente su progreso en el juego.
La oportunidad surgió por la coincidencia del título Rising Star con la búsqueda del conde traidor. Jae-hyun se alegró. Ahora no tendría que buscar material de vídeo sobre El hombre recordó de repente un asunto urgente. Dejó a un lado la búsqueda, dándose cuenta de que primero tenía que cumplir sus compromisos anteriores. El caso se traslada al bosque. El tipo sonrió y lanzó la calavera para activar su técnica característica. Por fin apareció el esqueleto y se plantó ante el muchacho. Jae-hyun decidió comprobar las recompensas después de la batalla. El hombre usó el cráneo del hombre lobo para mejorar el esqueleto del guerrero. La calavera añadía rasgos de hombre lobo al esqueleto, aumentando su resistencia. El chico aprobó el cambio, a pesar de la ligera desventaja en fuerza. Jae-hyun equipó el collar del Traidor Pathfinder. Todas las características aumentaron en 18 puntos, lo que mejoró enormemente su potencial. Los parámetros de la clase mejoraron, completando el entrenamiento. El hombre se fijó en el fragmento de esqueleto de su inventario, pero pospuso su examen. Mostró otros 2 pequeños fragmentos en sus manos y los tiró al suelo cerca de otro esqueleto. Formaron 2 esferas de energía. Finalmente, cerca de un esqueleto de sirviente, aparecieron otros 2 iguales. Estaba conmocionado por este giro de los acontecimientos. Hae-chen recibió una asignación para un grupo de 3. El tipo comenzó a planear interacciones con sus nuevos aliados. Jae-hyun recordó la necesidad de trabajar en equipo. El hombre asintió, comprendiendo que el éxito dependía del trabajo en equipo. El tipo estudió el mapa, tomando nota de los monstruos de la región. Pero todavía había un esqueleto conmocionado cerca. Un enorme oso de nivel 25 apareció en la pantalla. Hae-chen miró a sus intentos de atacarlo con los árboles, pero los evadió bruscamente. Pero no era tan sencillo. El oso se disponía a golpearle con la zarpa, lo que cogió al chico por sorpresa. Pero ahora empezó a dar órdenes. ¡Coged al oso! Y ahora los esqueletos con espadas ya volaban hacia el animal. No es exactamente un éxito. El oso empujó el esqueleto lejos de él con facilidad. El tipo se dio una palmada en la frente y dijo que debíamos utilizar ataques no convencionales, levantarnos del suelo, y ordenó al siguiente esqueleto que atacara. Este saltó de nuevo ante los ojos del oso e intentó golpear, pero de nuevo fue derrotado. Jae-hyun vio con rabia cómo los esqueletos ignoraban sus órdenes. El hombre gritó, exigiendo que entraran desde la zona muerta, pero los fantasmas persistieron en su ataque frontal. El chico no entendía la razón de repetir los errores de intentos anteriores. Su irritación crecía con cada fracaso, y su maná se desperdiciaba. Jae-hyun se agarró la cabeza, dándose cuenta de la inutilidad del esfuerzo y comparando a los esqueletos con soldados sordos incapaces de aprender. Pero entonces llegó el primero, un hermano esqueleto con pantalones. Guapo y a la moda. Listo para matar. Lo miró esperanzado. El esqueleto más chulo del mundo. Jae-hyun se quedó helado al ver el resultado y su rostro se contorsionó en una especulación sobre si eran siquiera entrenables. El esqueleto voló para enfrentarse de nuevo al oso. Guy exhaló bruscamente, dándose cuenta de un error sistémico. Los reclutas habían actuado de forma estúpida e imprudente. El hombre se frotó las sienes, intentando quitarse el dolor de cabeza, mientras el caos del campo de batalla contradecía todas sus expectativas sobre la nigromancia. Jae-hyun decidió comprobar la configuración de las habilidades, adivinando que el problema podrían ser las limitaciones del collar o el nivel de los esqueletos. Y gritó a los 4 vientos que eran unos idiotas. Los 3 esqueletos sostuvieron la cabeza y escucharon al maestro. Jae-hyun se preguntó sarcásticamente si siquiera tenían cerebro. Los esqueletos atacaron en silencio, confirmando sus peores temores. Explicó la teoría de los puntos ciegos, pero los monstruos siguieron volviéndose para atacar. El tipo maldijo, comparándolos con ladrillos. Jae-hyun se tiró al suelo cansado, murmurando que entrenarlos era como enseñar a bailar a las piedras. Jae-hyun repitió la orden desesperado.
Los esqueletos volvieron a atacar frontalmente, ignorando todas las instrucciones. Y él se preguntó por qué eran tan estúpidos. Se dio cuenta de que los conocimientos de un esqueleto no se transmitían a los demás, y todos actuaban aisladamente, como en el vacío. El tipo miró la escala de maná, y el triple gasto de recursos le hizo cuestionar la conveniencia del servicio militar obligatorio. Jae-hyun decidió firmemente que solo entrenaría hasta el castillo Bangtsu, y los vídeos esperarán hasta que los esqueletos sean un equipo. Se dio cuenta con disgusto de que no podía escapar de la batalla sustituyéndose por esqueletos. Jae-hyun entró en la sucursal de la asociación, ignorando las miradas curiosas. Aquí estaba buscando pistas para la búsqueda. Finalmente un tipo salió del punto donde reparten las tareas. Inmediatamente se le echaron encima el resto de los hombres. Le rasgaron las vestiduras y le preguntaron, ¿cuál era la búsqueda? ¿Qué sentido tiene la búsqueda? ¿Cuánto dinero? ¡Dámelo! Jae-hyun comentó cáusticamente que los compañeros de gremio eran depredadores a la espera de una presa ajena. Evitó el contacto para no revelar los planes. El hombre observó a los jugadores que se movían perezosamente alrededor del tablero de búsqueda, cuya dependencia de los logros ajenos le hacía despreciarlos. El chico ocultó una sonrisa al pasar, considerando su búsqueda con Ahimbri demasiado valiosa para compartirla con las hienas. Jae-hyun aceleró el paso, consciente de que cada minuto en el gremio aumenta el riesgo de que se filtre su misión. Jae-hyun entregó la carta de Hotan al secretario, que confirmó secamente y señaló el primer piso sin siquiera mirar. Detrás de él ya se había congregado una multitud que intentaba pasar tan fácilmente como él. El chico subió las escaleras, meditando sobre la recompensa y esperando algo único en la búsqueda oculta. El hombre se detuvo ante la puerta de Ahimbri, sintiendo una extraña excitación mezclada con expectación, y le tembló la mano. Jae-hyun respiró hondo y susurró el comienzo de una nueva etapa antes de entrar. Lo que vio le impactó. Jae-hyun miró alrededor de la desordenada habitación y pensó en una posilga, pero mantuvo la cara. Alguien dio una voz desde debajo de una pila de libros. Ahimbri, sin apartar la vista de los pergaminos, murmuró preguntando quién era, y Jae-hyun se presentó, entregando la recomendación. El hombre apenas contuvo una mueca al oír que parecía un aprendiz, esperando más respeto por las pruebas que había superado. Ahimbri ya estaba conjurando una recompensa para el muchacho. Tras recibir los libros de habilidades, Jae-hyun esbozó una sonrisa falsa y murmuró su agradecimiento, planeando ya una salida rápida. Jae-hyun miró los dos libros, Armadura de Hueso y Yelmo de la Locura, sorprendido de haber regalado ambos. El hombre frunció el ceño al oír que su caso estaba completo, esperando una cadena de misiones, no una única. Jae-hyun se giró bruscamente para marcharse, susurrando que esto no era el final, decidido a llegar hasta el maestro. Saltó hacia adelante y empezó a suplicarle. Haría cualquier cosa. Sus manos agarraron. Le preguntó maniáticamente a Ahimbri, ¿realmente haría algo? Empezó a dar las gracias al joven con mirada enloquecida. Le encomendó la tarea de buscar un huevo en el nido, sin recompensa. El tipo se preguntaba estupefacto cómo se las había arreglado este astuto artesano para engañarle. La escena cambia a un hombre con armadura caminando por la calle entre la gente. La multitud discutía sobre el hecho de que su armadura seguramente valía mucho dinero. El caballero se ha acercado a la Dania, donde se encuentra nuestro protagonista. El chico de ojos verdes lo confirmó. Este es el lugar, un escondite para la persona que está buscando.